Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Jorge Rubio y les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Escríbanos, por favor, a nuestras redes sociales, @canal14mx y @JorgeRubioP. Sus comentarios son bienvenidos y el tema de hoy es fútbol y sus beneficios en la salud. Se va a poner bastante bueno. Vamos a iniciar porque el fútbol es un deporte que, además de ser apasionante y contar con millones de seguidores y personas que lo practican alrededor del mundo, también brinda amplios beneficios para la salud a quienes lo practican. Pero, ¿en qué nos favorece practicarlo? El sistema cardiovascular se ve beneficiado por todo lo que se corre en el fútbol, ayudando a mejorar la función cardíaca. Además, esta práctica colabora a la resistencia y el consumo de oxígeno. El equilibrio también puede mejorar con la práctica continua al ser un deporte de precisión, velocidad y fuerza, por lo que el equilibrio es clave. También reduce el riesgo de padecer diabetes, obesidad y enfermedades de los huesos. En contraposición, el fútbol, al tratarse de un deporte de conjunto, abre la puerta al surgimiento de lesiones, como es el caso de roturas musculares, esguince de tobillo, rotura de ligamentos y pubalgias, algunos de los principales padecimientos de quienes pisan el rectángulo verde. Y de esta forma, saludo a nuestros especialistas de este día. Primero, vía remota, nos acompaña Daniela Rochín. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, quien además estudia actualmente la maestría en Psicología del Deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Jorge. Buenas tardes. Bien. Un saludo para todos por allá. Muchas gracias por estar con nosotros. También es un placer saludar nuevamente a Eduardo Peralta, entrenador de extensión universitaria en la UNAM. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Jorge, muy bien. Buena tarde. Buena tarde para ti también, y agradezco también la presencia del doctor Juan Hernández, médico del deporte, perteneciente a la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM e integrante de uno de los equipos profesionales de fútbol femenil. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar con una pregunta del público sobre fútbol y sus beneficios en la salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Lara y mi pregunta es: ¿de qué manera puede ayudar el fútbol a las personas? Empiezo contigo, Daniela. Tú, desde el área de la psicología, ¿cómo crees que beneficia o en qué ayuda el fútbol a las personas? Bueno, pues el fútbol, ya sea que se realice como una práctica de actividad física de manera ocasional, como deporte competitivo o ya en la parte profesional, pues evidentemente tiene estos efectos positivos en la salud, por lo ya mencionado, el sistema cardiovascular, respiratorio y demás beneficios en la salud física. Y en la salud mental también tiene muchos otros beneficios, como aprender a trabajar en equipo, la motivación interna, externa, el aprender a comunicarse con las compañeras, los compañeros dentro del mismo equipo, aprender también esta otra variable, ¿no? Que es el liderazgo. Entonces, tiene varios beneficios para la salud, tanto física como mental. Perfecto. Eduardo, voy contigo. ¿Qué le responderías a nuestro público? Bueno, en un primer momento es importante tener en cuenta tanto el aspecto físico, tanto el aspecto mental, y no olvidar que el fútbol en un primer momento se empieza a practicar por diversión, por pasión, porque nos gusta hacerlo. No hay una obligación real para estar haciendo este tipo de ejercicios. Y es muy interesante porque dentro de este rectángulo verde, como bien lo señalas, el futbolista o el chico que empieza a practicarlo se siente libre, ¿no? Hay una esencia de libertad dentro de un campo de fútbol, en donde incluso el cuerpo tiene esa necesidad de correr, de brincar, de hacer cosas con el balón, que también generan un aspecto motivacional y mental distinto. Y bastante motivacional. Digo, yo recuerdo en lo personal también cuando tenía estos entrenamientos cuando era muy pequeño, y de verdad la emoción de pisar o de integrarte a un nuevo equipo era bastante bonito. Juan, ¿de qué manera puede ayudar el fútbol a las personas? El fútbol es bien interesante, mucho desde el aspecto de salud, tan solo desde que empezamos a ver el movimiento. Ellos tienen sistemas de producción de energía y se habla a los diferentes autores en las diferentes bibliografías que 70% de la actividad física realizada en el fútbol consumes tanto el glucógeno y las grasas que tiene el cuerpo. Por ende, empiezas a tener beneficios en cuanto a bajar de peso, en mantener un peso, aumentas el ritmo cardíaco, aumentas el consumo de oxígeno, aumentas todo lo que entra a los pulmones
hacer un buen intercambio de oxígeno en ellos. Y bueno, tan solo el moverte ya es más que suficiente para mejorar la salud. Y tan solo también cuando tú corres, haces que los huesos vibren, hacen mayor captación de calcio y eso también beneficia al cuerpo. Y justamente vamos a estar desglosando todo lo que ustedes acaban de decir. Vamos a ir paso a paso para que ustedes que están en casa y sobre todo si tienen a un pequeño o una pequeña que quieren que ingrese a algún equipo de fútbol, pues tomen la mejor decisión y sobre todo con la opinión de los expertos. Regreso contigo, Eduardo. ¿Cómo es un entrenamiento de fútbol para aquellas personas que pues, pensarán tal vez que solamente van y es patear el balón? ¿Cómo es un entrenamiento? Háblanos de la parte física, técnica, de todo lo que involucra. Sí, primero, importante es la parte aeróbica. La parte aeróbica es hacer ejercicio durante un periodo de tiempo largo o extendido, bajo una intensidad media, es decir, no es una gran intensidad, es una intensidad media que podamos soportar a lo largo de un periodo largo. Se habla de trote 20, 30 minutos o ejercicios de coordinación durante también este periodo de tiempo que no lleve una carga tan intensa en ese trabajo. Entonces, hay un aspecto aeróbico que va a ser la base de la resistencia para cualquier deporte. En el fútbol, que dura 90 minutos en términos profesionales o en términos generales, dura 90 minutos, es importante esa base de resistencia. El otro elemento es el aspecto anaeróbico, que si bien podemos hablar de fuerza en los brazos, fuerza sobre todo en las piernas, también hablamos en el fútbol. Si ustedes, si nos damos cuenta, no es un deporte que se corra todo al mismo ritmo. Hay cambios de ritmo todo el tiempo. Entonces, lo que hacemos también en la parte aeróbica es cambios de ritmo, hacer velocidad en poco tiempo. Y la parte anaeróbica tiene que ver justamente con aumentar la intensidad. Ahora sí es una intensidad alta, máxima, pero en un periodo de tiempo muy corto, a diferencia del aspecto anaeróbico. Eso de manera general. En el aspecto ya más particular viene la otra parte que es la coordinación. La coordinación es prácticamente hacer que el cuerpo haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Se habla de trabajo de piernas, trabajo incluso de brazo, para corregir la forma de correr, para corregir esa cualidad que debemos de manejar en el cuerpo. Y fundamentalmente es la base de la técnica. O sea, si tú puedes controlar tu cuerpo, va a ser mucho más sencillo que con el balón lo puedas realizar. El otro elemento es la técnica, ¿no? ¿Qué es la técnica? Es hacer con el balón lo que tú quieres que haga. Esa es la técnica, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, si tú tienes una buena base coordinativa, que tú hagas con el cuerpo lo que deseas, pues con la técnica va a ser mucho más fácil. Y finalmente, ya en una sesión, tenemos que trabajar los aspectos de ejercicios de decisión. O sea, el chico tiene que saber decidir por él mismo, incluso rápido, ¿no? Rapidez mental, que es lo que le llamamos, porque en el fútbol, algo más rápido que el balón tiene que ser la cabeza. Y es muy interesante que también ahorita ya le preguntaremos a Daniela esta parte, ¿no? Juan, ya Eduardo iniciaba por lo físico, ¿no? Claro. ¿Cuánto es lo recomendable o a qué ritmo debería entrenar un futbolista? Entendiendo que si hablamos o empecemos con los niños jóvenes, tal vez ya de 18 años, y también gente ya de 40 en adelante que se siguen echando unas cascaritas, ¿cuánto sería como lo recomendable o a qué ritmo deberían entrenarse? Es bien importante conocerse, es bien importante realizar primero un estudio previo del estado de salud de las personas, ya sean niños, adultos o adultos maduros o mayores. Tú teniendo esa base sabes cómo vas a poder entrenar, cómo vas a poder hacer tu ejercicio. Para esto lo recomendable es realizar primero una prueba de esfuerzo y en ella, cuando tú le estás haciendo la prueba de esfuerzo, le vas preguntando cómo vas sintiendo el ejercicio y eso va conllevando a que la frecuencia cardíaca regularmente se enlaza con la percepción del esfuerzo. Para eso tenemos algo que se llama escala de Borg, la escala de esfuerzo de Borg. Entonces, cuando una persona siente que el ejercicio ya es muy pesado, empieza a tener dificultad para hablar. Estamos diciendo que está llegando a sus frecuencias cardíacas máximas. Para ello tendrás que conocerte primero bien y realizar, como lo había dicho anteriormente, una prueba de esfuerzo. Las personas conociéndose van a saber en dónde están y cuánto tiempo lo van a tolerar. Como bien lo decía Eduardo, el fútbol no es un deporte estático o que sea
simplemente de un solo ritmo. Hay cambios de velocidad, cambios de dirección, saltos y todo eso aumenta las frecuencias cardíacas. Entonces, cuando tú realizas un esfuerzo, debes de conocerte primero y saber hasta dónde vas a llegar. Obviamente no podemos comparar la frecuencia de un niño con la de un adulto, sí, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que tener esa base de conocimiento y con ello poder realizar el ejercicio adecuadamente. Y es algo que constantemente aquí les comentamos. Siempre hay que acudir al médico antes de empezar a realizar actividad física constante. Daniela, hablaba, Eduardo, del aspecto de la decisión, ¿no? Y cuántas veces no hemos visto en un partido de fútbol y los narradores dicen, es que no decidió bien. ¿Qué tan difícil es trabajar el aspecto mental en cualquier deportista y sobre todo en un futbolista, ya hablando a nivel profesional, que tiene la presión de tanta gente que lo está viendo, que lo admira y que sabe que no puede fallar? ¿Cómo trabajarías tú esta parte mental y de toma de decisiones? Bueno, pues evidentemente existe una gran diferencia entre el deporte de iniciación y ya un deportista profesional, y justamente se ha visto haciendo evaluaciones a estos dos tipos de deportistas, y los niveles de estrés y ansiedad disminuyen cuando se practica el deporte por placer, por querer estar ahí jugando, y cuando ya entra a la práctica profesional es más frecuente que incrementen los niveles de estrés y ansiedad. Definitivamente es algo que se tiene que trabajar y que se puede trabajar muy bien con un psicólogo, una psicóloga del deporte que pueda ir dirigiendo cómo se va a ir canalizando ese estrés, que sí se puede producir. Evidentemente es una habilidad esto de solucionar problemas, tomar decisiones en cuestión de segundos, y también se puede trabajar la parte de este foco atencional, a dónde va dirigida su atención, porque en el fútbol podemos ver que no nada más es un estímulo, están viendo a todos sus compañeras y compañeros, tienen que estar pendientes del equipo contrario, de su mismo equipo. Entonces sí es algo que se puede trabajar, y bueno, lo recomendable, pues que lo mejor sería empezar a trabajarlo desde estos niveles de iniciación, para que si va progresando, si es alguien que quiere después ingresar a la práctica semiprofesional y luego profesional, pues que ya tenga estas habilidades más desarrolladas. Y creo que justamente antes no veíamos tanto esta incorporación de los y las psicólogas deportivas, ¿no? Era como algo que tenían más alejado, pero en la actualidad ya afortunadamente vemos que ya hay un trabajo bastante grande de todos los equipos de fútbol, tanto femenil como varonil en México y en el mundo, en donde ya es necesario e indispensable que se tenga un psicólogo o una psicóloga deportiva. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Los invito a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx, @JorgeRubioP. Por favor, utilicen el hashtag Salud y Deporte. Al regresar, conoceremos la historia de Luis Saucedo, futbolista del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, @JorgeRubioP, @Canal14mx, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Daniela, regreso contigo y quiero preguntarte qué tan importante es la fortaleza mental en un niño para poder aguantar un inicio fuerte, hablando del aspecto físico. Muchas veces vemos que están corriendo, pero llega un punto en el que seguramente todavía pueden seguir entrenando, pero dicen, no, ya me cansé, ya no quiero. ¿Cómo se puede trabajar? Ok, bueno, aquí antes que eso hay que considerar primero escuchar a la niña y al niño si es su deseo entrenar en el fútbol, seguido de las evaluaciones físicas, como ya se había dicho, y aquí juega un papel muy importante el entrenador. Es importante que el entrenador sepa cómo introducirlos de forma gradual, que no es llegar y ya todo de una vez, sino es un proceso que va gradual, justo por eso es deporte de iniciación. Y esto va a ayudar mucho a la motivación. Aquí podemos pensarlo como este enfoque que va hacia la tarea, hacia ir haciéndose más experto, por ejemplo, en esto de la resistencia, ¿no? El entrenador, con todos sus conocimientos, puede ir logrando
que los chicos vayan interesándose y queriendo dar este poquito más, ¿no? Esta parte mental. Obviamente, esta fortaleza mental de la que tú hablas también viene mucho desde casa, ¿no? Y son estas habilidades de gestión emocional que es muy importante empezar a desarrollarlas. En estos tiempos tal vez ya se ha escuchado más de ello, de la gestión emocional, pero bueno, es algo en lo que sí debemos poner mucho interés, que esta motivación interna que tienen las niñas y los niños de jugar, que se mantenga y ese disfrute de ir a practicar su deporte, porque de esa manera entonces van a poder ir rindiendo cada vez más y mejor. Y bueno, aquí tenemos un entrenador. ¿Qué opinas de lo que dice Daniela, Eduardo? Sí, es muy importante nosotros como entrenadores ir observando como esas diferencias que existen, sobre todo porque nosotros somos los que estamos al frente, ¿no? Y somos los que también vamos a realizar o elaborar los entrenamientos en las sesiones. Sí, muchas veces incluso, aunque ustedes no son los psicólogos, pero también luego entran como en esa parte, ¿no? Tú en específico trabajas con menores de edad, pero también has trabajado con diferentes edades. ¿Qué tanta diferencia hay entre entrenar a un niño, entrenar a lo mejor a alguien que ya está llegando a los 18 años, o qué tan difícil sería incluso entrenar ya a alguien mayor? Tiene muchas diferencias en estos aspectos, porque incluso en las primeras etapas, digamos, las edades entre 6, 5 a 8 años más o menos, una de las principales diferencias tiene que ver, sí, con el físico, obviamente, y también con el aspecto de la atención. Es decir, el niño, si tú le das 5 indicaciones, no te las va a poder resolver. Entonces, es bien importante enfocarnos como entrenadores, darles una tarea. Quita el balón, tira a la portería. Una tarea central, fundamentalmente. Y, por supuesto, que vamos a trabajar la resistencia, la fuerza, la velocidad, pero mucho en el juego, no como trabajos específicos como se podrían hacer en edades más grandes. Entonces, mucho en el juego, hacer mucha coordinación. Esta edad es muy importante para trabajar la coordinación. Si aquí no se logra trabajar una buena coordinación, más adelante va a ser muy complicado corregirlo. Entonces, es muy importante trabajar la técnica en carrera, la coordinación en general, y también es importante en esta edad, no encasillarlos a una posición. El chico está desarrollando actividades, está desarrollando cualidades, y de repente el entrenador dice, bueno, es que tú eres portero, tú eres lateral y de ahí no te mueves. Eso es un error. Entonces, el chico está aprendiendo cualidades nuevas, está desarrollando, y no hay que encasillarlos en este tipo de edades. Un poco más, edades más avanzadas, 8 o 10 años, empezamos a hablar de táctica incluso, no tan profunda, pero sí defensa, media, ofensiva, y algunas características que debe tener cada posición. Empezamos a aumentar la carga de resistencia, la carga física, sobre todo en trotar 5 o 10 minutos antes de los entrenamientos, un poquito de lagartijas, y ya un poco más grandes, a los entre 12, 14, 15 años, ya empezamos a meter mayor fuerza, mayor resistencia. Hablamos ya incluso en otros aspectos, ya te pueden resolver más tareas, ¿no? Puedes quitar el balón, después pásala a tu compañero, después ve y trata de rematar. Ya puedes resolver más tareas. Eso es en general. Y un adulto y un joven, digamos, ya más consolidado, también es muy importante tener en cuenta. Es distinto un joven profesional a un joven que lo hace por amateur, o un adulto profesional a un adulto que lo hace amateur. Claro. Pero en general ahí es profundizar esos elementos que ya se adquirieron incluso en edades tempranas. Y bueno, y decías que a los niños hay que darles una indicación. Pues bueno, me incluye a muchos adultos, también hay que decirles solo una cosa, porque luego avientas 5 instrucciones y solamente, o 5 preguntas y solamente contestas la primera, ¿no? Creo que también hay que hacerlo un poco a otras edades. Juan, ¿por qué el fútbol ayuda a mejorar la capacidad aeróbica, y por qué es importante que se desarrolle desde la infancia todo, y tener mucho cuidado en este sector? Hablando primero de las teorías de las fases sensibles, que esas se determinaron hace bastante tiempo, hace aproximadamente 30 años, se menciona que los niños deben de ir desarrollando estas diferentes capacidades físico-atléticas, empezando por la flexoelasticidad, siguiendo por la velocidad y la resistencia, y así hasta el último con la fuerza. Se recomienda que empieces alrededor de entre los 10 y los 12 años a desarrollarla. Sí la puedes dar una base anteriormente para que podamos nosotros desarrollarla adecuadamente cuando llegue su momento. El por qué realiza o por qué es adecuado que se haga es por lo que comentaba en un inicio Eduardo. Los partidos duran 90 minutos en el mejor de los casos, a veces duran más.
pero también para eso hay que darles un entrenamientos de 3 a 5 veces a la semana, según sea el caso y según sean los objetivos. Las personas que realizan ejercicio 2 o 3 veces a la semana lo hacen muy bien, pero los que lo hacen por solamente una vez a la semana no les conviene tanto o no desarrollan esa capacidad. El que hagan pequeños sprints o correr durante bastante tiempo, eso ayuda a que se desarrolle la capacidad aeróbica. Sin embargo, si tú no tienes desarrollada esa capacidad, pues entonces no vas a poder realizar el ejercicio adecuadamente. Para ello hay que entrenarlo durante pues, por lo menos 3 veces a la semana. Y digo, ahí también entra mucho el trabajo de los entrenadores, ¿no? Que no quemen a los futbolistas, también esto lo escuchamos, ¿no? Y sobre todo en el último año, yo considero, con todo el tema de la pandemia, que vemos calendarios ya a nivel profesional sumamente saturados, sobre todo lo vemos en Europa, que incluso los futbolistas dicen, oye, detengámonos un poquito porque ya es demasiado la carga, ¿no? Pero si... Ya regresando al tema infantil, se tiene que ir entrenando de la mejor forma con entrenadores capacitados para que justamente los niños pues, no se quemen y al final sea contraproducente cuando al final pues, se lleva a entrenar para que sea algo bueno para la salud y también como parte de diversión y distracción que hemos hablado. Vamos ahora a escuchar la historia de Luis Saucedo. Él es futbolista del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Luis Ángel Saucedo Andrade y pertenezco a la selección de fútbol bardas en el Instituto Politécnico Nacional. El fútbol es un deporte bastante completo, que a diferencia de otros deportes, podemos ver que cada uno de los integrantes de un equipo tienen que estar bien preparados principalmente en 3 cosas, tanto táctica, física y mentalmente. El fútbol es un deporte bastante completo. Tienes que estar muy bien mentalmente, ya que al estar en competencia constante, el cuerpo está acostumbrado a exigirse de más. Entonces eso es algo que me ha ayudado en toda mi vida, en toda la carrera, ya que al estar estudiando una carrera, tengo que equilibrar ambos ramos de mi vida, tanto el deporte como la educación. El fútbol, al ser un deporte de contacto, las lesiones están al día. Es muy importante saber sobrellevarlas, el saber cuidarlas y el no ignorar una lesión que puede ser pequeña, pero que se puede agrandar si la ignoramos. Para poder prevenir o ayudar a que estas lesiones no se hagan mayores, debemos ser unas personas saludables, que duerman sus horas correctas, que no ingieran bebidas alcohólicas, que no fumen, ya que alguno de estos aspectos nos puede dañar nuestro rendimiento en el campo de juego y así poder lesionarnos. Eduardo, ¿el fútbol nos acostumbra a la exigencia? Por supuesto, y más si se toma como un hábito y como una forma de estar preparándonos constantemente, y es muy importante también tener esto en cuenta. No es lo mismo un jugador profesional y un jugador de fútbol que a la par tiene que estar estudiando. Son exigencias, sí, pero son exigencias distintas. Uno lo hace porque es, digamos, la forma de ganarse la vida. El otro lo hace porque le gusta, porque es su pasión, pero, digamos, no es la prioridad número 1. En los dos hay exigencia, por supuesto, y me parece que en los dos hay deseos también de trascender, pero es distinto, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante ese elemento y esa diferencia. Juan, muchas veces una lesión la menospreciamos, ¿no? Sobre todo cuando lo hacemos por hobby. Me doblé tantito el tobillo, no pasa nada. No hay que menospreciar ninguna lesión, ¿cierto? Cierto. Si tú tienes una lesión, lo importante es hacerle una revisión minuciosa, exhaustiva y tener un buen diagnóstico. Teniendo un buen diagnóstico, tienes un excelente tratamiento y puedes continuar con tu deporte sin ningún problema. Si tú la dejas crecer, pueden llegar hasta desde pararte varias semanas hasta una cirugía que puede ser mucho más o hasta el retiro. Entonces es bien importante que cuando tengas una lesión o un dolor, por mínimo que sea, que te revise un especialista. Daniela, también hablaba Luis de evitar vicios. Esto obviamente también nos va a ayudar a que tengamos una mejor convivencia con la gente que nos rodea. ¿Consideras que es así? Claro, aquí menciona, muy acertadamente menciona el consumo de alcohol y tabaco, que es muy frecuente. De hecho, es un problema de salud pública y es un problema grave el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que cada vez la edad de inicio va disminuyendo
Entonces, por supuesto que el evitar el consumo de esas sustancias que son nocivas para el cuerpo, no nada más fisiológicamente, sino psicológicamente también tienen una afectación. Es muy importante tener esta cultura de la prevención, quitar esta idea de que es algo de lo que no se debe hablar. En adolescentes es muy importante tenerlo presente, tener también es algo importante tenerlo presente que no necesariamente solamente la práctica del deporte implica ya una prevención de las adicciones, ¿no? Entonces, claro que lo previene por el tiempo que se está ocupando en la práctica deportiva y eso ya protege muchísimo. No obstante, pues la prevención es importante para pues, tener el cuerpo saludable, mente saludable también. Sí, por eso siempre hacemos como esta exigencia, ¿no? A los futbolistas que muchas veces algunos no lo entenderán, pero son un ejemplo a seguir. Entonces, si ellos de repente suben fotografías en donde están tomando alcohol o están fumando, pues ese es el ejemplo que le están dando a muchos niños. Pero bueno, hay algunos de ellos que no lo entienden, otros lo entienden perfectamente y son un gran ejemplo a seguir. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos aquí en Salud y Deporte. Escríbanos con el hashtag Salud y Deporte, @canal14mx, @Jorge Rubio P. Al regresar seguiremos hablando del fútbol y sus beneficios en la salud. Estamos de regreso en Salud y Deporte. Vamos a escuchar otra pregunta del público sobre el fútbol y sus beneficios en la salud. Hola, mi nombre es Andrés Hernández y me gustaría saber cuáles son las lesiones más comunes en el fútbol y cómo podríamos evitarlas. Juan, ¿qué le respondes a nuestro público? Bueno, aquí las lesiones más frecuentes en el fútbol obviamente son en los miembros pélvicos. De ahí vamos a ver que lo más que se presentan son las lesiones musculares, lo que nosotros, coloquialmente se les llaman los desgarros, los calambres, dolor muscular de aparición tardía, que eso se realiza por el ejercicio. Entonces son de las primeras que se pueden presentar al practicar el fútbol. Posteriormente, pues ya las lesiones que van con el contacto con el campo de juego, que pueden ser un esguince, que pueden ser traumatismos. Los esguinces, de ahí los más frecuentes son las de tobillo y posteriormente los de rodilla. Digo, en cuanto a las contusiones, pues, puede ser con cualquier cosa. Un rodillazo, puede ser un golpe con un balón, un puñetazo, que a veces cuando van haciendo la disputa se golpean y pues es parte del juego. Y obviamente las caídas, los raspones, las abrasiones en la piel, que son las que regularmente se presentan. Cosas ya más graves pueden ser lesiones ya de los ligamentos que se lleguen a romper, como el ligamento cruzado anterior, que desgraciadamente es una de las cosas que se han presentado. Lo que más, ¿no? Lo que más les pesa, porque son los protocolos rápidos, son 6 meses fuera de la cancha. Los rápidos son los lentos pueden ir hasta 1 año. El Boston Children's Hospital menciona que si tú tienes un menor de 18 años lesionado por cruzado anterior, debe irse 1 año. Entonces es importante darles el tiempo a ellas. Y pues desgraciadamente también se presentan fracturas, lo hemos visto también en vivo en los partidos de fútbol. Esas son las cosas que se llegan a presentar, las lesiones más frecuentes a grosso modo. Sí, que ya digamos a la gente de mi rodada, ya que cuando va a jugar fútbol 7 y de todos estos, siempre es, híjole, un tirón, ¿no? Y siempre nos agarramos la parte de atrás. Pero a la siguiente semana vamos a jugar. Eso está muy mal, ¿no? Porque no sabemos, yo la verdad no tengo ni idea cuánto tiempo me tendría que guardar o qué tendría que hacer para recuperarme de ese tirón. Eso nos lleva a la pregunta antedicha que me habían realizado, en la cual si tú tienes una lesión, se tiene que ser revisada por alguien especialista que te pueda decir, tienes esto y esto es la recuperación que debes de tener. Puede ser 1 semana, pueden ser un par de semanas y de ahí ya no pasó. Sin embargo, si tú la dejas acrecentar, un tirón se te puede ir a un desgarro y eso te puedes echar hasta 1 mes sin poder realizar actividad física. Ya no digamos el fútbol, sino la actividad física. Sí, y luego queremos que con spray mágico, que es cloruro. Cloro de etila. Ajá. Ya ese es el mágico, hielito, y con eso estamos para el siguiente partido. No, tengan mucho cuidado porque como bien dice Juan, puede ser contraproducente en el largo plazo porque en una de esas ya no vuelven a jugar. ¿Tú qué le contestas al público? En tu caso como entrenador, ¿cuáles son las más frecuentes que has visto y cómo las podremos evitar? Sí, las más frecuentes, coincido con Juan, son las lesiones musculares.
Y a mí, para no repetir esto que ya acaba de mencionar Juan, la importancia de cómo poder evitar tantas lesiones. Evidentemente hay algunas que están fuera de nuestro alcance, como si tenemos contacto con el rival, si tropezamos, etcétera. Digamos, esas son situaciones que se pueden presentar, pero para evitar o tener menor riesgo de tener una lesión, es muy importante calentar bien. Calentar bien no solamente en los partidos, sino calentar bien en los entrenamientos desde todas las edades. Calentar bien al finalizar, también realizar buen estiramiento, buena flexibilidad y sobre todo en los trabajos hacerlos de la mejor manera posible. Es decir, fortalecer el músculo. Muchos hablan, entrenadores, masajistas incluso, de vendarse. Es bueno, es sano, por supuesto, pero si nosotros tenemos músculos fuertes, músculos que realmente estemos trabajando, podemos incluso llegar a torcernos y podemos no tener una lesión tan grave o incluso no podemos tener lesión. Vemos algunos jugadores que tienen torcedura de tobillo, tienen alguna caída muy aparatosa y se levantan como si nada. No digo que no tengan un golpe, pero digamos, eso nos ayuda a fortalecer y a evitar lesiones, a disminuir el riesgo, aunque evidentemente estamos expensas a este tipo de lesiones y a su gravedad, ¿no? Sí, y regreso, ¿no? A los que ya no jugamos de forma profesional y lo hacemos ahí como hobby, no entrenamos, o sea, no calentamos, es llegar a la cancha 2 minutos antes, pita el árbitro y órale, venga. Y ahí están todos y por eso se andan ahí, luego uno se cansa muy rápido y luego se empiezan a lesionar, ¿no? Digo, me ha tocado verlo infinidad de veces, seguramente usted que nos ve en casa, si también le gusta de repente echar ahí la cascarita, seguramente le ha pasado, así que importantísimo, y no solo para el fútbol, casi para la práctica de cualquier deporte, el estiramiento y el calentamiento previo y posterior, ¿no? Esa es la respuesta de nuestros especialistas a esa pregunta. Quiero regresar contigo, Daniela, para preguntarte cuál sería el aspecto más importante a tratar psicológicamente hablando con una niña o un niño que está iniciando en el fútbol. ¿Dónde te tendrías que centrar como psicóloga? Bueno, yo aquí lo que propondría es pensar en esto de la motivación, identificar si esa motivación es algo que viene interno de ellos, es decir, el disfrute, como ya lo había mencionado, o si es porque cuando voy a entrenar obtengo algún premio, me dan algo que me hace sentir muy bien, es decir, que me motiva, esa es motivación extrínseca que viene afuera de las y los chicos, o si es algo interno, ¿no? Porque me da placer, porque ya dominé tal técnica, porque ya manejé mejor el balón, porque ya aguanté los 15 minutos que nos puso el entrenador corriendo. Esta es la motivación interna. Entonces, poder hacer este trabajo quiere decir que se relacionen una con la otra, ¿no? Que convivan la parte externa con la interna. Y también trabajar la parte de la autoconfianza en las niñas y los niños, ¿no? Esta parte de la autoconfianza se trabaja muy bien teniendo claro qué es lo que estas expectativas que tiene cada uno al ir a practicar, al ir a entrenar, cuáles son las expectativas que tiene mi entrenador, entrenadora o el equipo mismo y cuáles son también a veces las expectativas que se tienen en casa, de la familia. Entonces, bueno, ya podría implicar incluso un trabajo también con los padres, ¿no? Como de poder manejar que ellos favorezcan la autoconfianza desde inicio y ya también en una práctica más avanzada, ¿no? A nivel semiprofesional o profesional. Y bueno, pues finalmente la que mencionaba también anteriormente, la ansiedad, el manejo, ¿no? El tener técnicas con las que puedan autogestionar la ansiedad, que al final es una emoción adaptativa, entonces va a existir, pero tener técnicas con las que puedan afrontar este tipo de situaciones. Y luego los papás son durísimos, sobre todo los papás, las mamás, yo siempre he visto como que más el apoyo, ¿no? Pero los papás, híjole, de repente en lugar, y consideran ellos que están haciendo un bien a su hijo, exigiéndole desde la grada, gritándole, intentando hacer el trabajo del entrenador como Eduardo, porque todos creemos que desde acá atrás, bueno, así se ve muy fácil, ¿no? Los que han practicado obviamente saben que no es así, pero muchos de ellos se creen los expertos, y están presionando demasiado y pueden llevar al niño que incluso lo deje de disfrutar. Me gustaría que le repitieras a esas personas que nos ven ahorita, a los padres de familia, qué tendrían que hacer. También necesitarían como tratarse con un psicólogo porque esto les va a afectar muchísimo a las niñas y a los niños que están ahí porque sienten que no van a cumplir con las expectativas de los padres, ¿no?
Así es, por eso mencionaba yo que es muy importante saber que son las niñas y los niños quienes eligen el deporte, que es parte de su motivación, es lo que ellos desean, no de manera contraria, que es el deseo del padre, de la madre, del tío, o porque es tradición familiar, que también puede llegar a existir, sino porque realmente ellos están motivados. Ahí pueden buscar algo que les puede dar una buena vista de qué hacer, ¿no? Como padre, cuál es la postura, es el decálogo de los padres en el deporte, ¿no? Y una de ellas, como bien lo mencionas, es dejarlos que disfruten, dejar al entrenador que haga su parte de trabajo. Y si de verdad creen que es algo que está costando mucho trabajo o que viven tan intensamente que se quieren meter incluso a los entrenamientos, pues claro, también para eso estamos las psicólogas, ¿no? No solo para los niños, no solo para los deportistas, también para los padres y madres de los deportistas, de los niños, de todas las personas. Sí, bueno, ya lo escucharon. Ojalá hagan una... pues piensen muy bien lo que están haciendo con sus hijos al momento que los van a apoyar a los partidos de fútbol. Eduardo, antes de irnos al siguiente corte y último corte, ¿qué rutina les pones tú o cuál recomendarías para los niños para reducir la grasa corporal? Porque vivimos en un país donde desafortunadamente el índice de obesidad es muy alto. Muy rápido, un aspecto para reducir la grasa corporal es el trabajo aeróbico. Muy importante el trabajo aeróbico, es decir, hacer ejercicio durante un periodo de tiempo extendido, 15, 20, 30 minutos. Es muy importante. Los primeros 15 minutos, 10, 15 minutos, se empieza a quemar líquido. Se empieza a quemar fundamentalmente agua y a partir de los 15, 20 minutos en adelante se empieza a quemar grasa. Entonces ahí es donde nos sirve el ejercicio realmente, donde nos empieza a servir para reducir la grasa en ese aspecto. Perfecto. Vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos aquí con nuestros especialistas. Vamos a seguir platicando del fútbol y sus beneficios en la salud. Por supuesto, los quiero invitar nuevamente a que nos escriban a nuestras redes sociales @canal14mx y @Jorge Rubio P con el hashtag salud y deporte. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales @canal14mx y @Jorge Rubio P utilizando el hashtag Salud y Deporte. Vamos a escucharlos. ¿Qué opinan sobre el fútbol y sus beneficios en la salud? Yo creo que beneficia la práctica del fútbol a las personas en que, bueno, dadas las condiciones de contingencia actual, el tener una mejor salud coadyuva y ayuda en mantener un esquema de bienestar en caso de que te llegues a enfermar, tener más defensas, así como para prevenir otras enfermedades. En los dos ámbitos, que sería recreativo y profesional, yo creo que recreativo, pues creo que la misma palabra lo dice, definitivamente que ayuda a los niños, pues ya sabes, divertirse, correr, andar y no estar encerrados todo el día en su casa ante una pantalla. Yo creo que eso es definitivamente importantísimo. Y a nivel profesional, pues bueno, es un gran deporte, ¿no? Digo, ayuda mucho a condición física, fuerza, capacidad también mucho cognitiva de aprenderse bien las jugadas, las formaciones, etcétera, ¿no? Es un desarrollo físico muy importante. Cualquier tipo de deporte profesional, ¿no? Incluyendo sobre todo el soccer también. Yo creo que el fútbol beneficia porque nos ayuda a nuestro cuerpo, nos ayuda a mejores relaciones con las amistades, mejor imaginación, mejor rendimiento en nuestro trabajo. Daniela, voy contigo. ¿El fútbol ayuda a tener mejores relaciones? Claro que sí, ayuda al desarrollo de habilidades sociales que son un conjunto de conductas, pensamientos, emociones que nos permiten interactuar con los otros y de una manera efectiva. En el fútbol se busca la consecución de necesidades y de objetivos de un colectivo, ¿no? Y esto promueve que se desarrollen valores, por ejemplo, la tolerancia, la reciprocidad,
y habilidades como la misma comunicación que son importantes, ¿no?, desarrollar, y esto conlleva a que sí tenemos mejores relaciones, ¿no? Y también el sentido de pertenencia, saber que somos el equipo, estamos en el equipo, eso también favorece estas relaciones de calidad, ¿no?, hacer estos vínculos más fuertes. Sí, y lo vemos en prácticamente todos los equipos, ¿no? Esta gran unión, pero lo que manejamos siempre, ¿no? El deporte une totalmente, independientemente si es fútbol o cualquier otro, pero el deporte tiene ese gran valor que es la unión. Juan, también comentaban, más defensas y que previene enfermedades, ¿sí? ¿Cierto? Efectivamente, el fútbol, afortunadamente, en todos los ejercicios en concreto, aumentan las defensas de nuestro cuerpo, y tanto como prevenir las enfermedades, puede ser que no, pero sí te ayuda a que no te dé tan fuerte la enfermedad. Ahora con lo del coronavirus hemos visto que muchos deportistas han padecido, como por ejemplo Zlatan Ibrahimovic, y le fue bastante bien. Sí, hay muchos futbolistas que tardan muchísimo. Imagínense ellos que son atletas de alto rendimiento, cuánto tardan en recuperarse. Imagínense a uno cómo le puede ir, ¿no? Juan, también te quiero preguntar, ¿qué cuidado se debe tener con los futbolistas que van iniciando para evitar un problema cardíaco? Porque pensamos que son niños y pueden correr y correr y correr y correr y no pasa absolutamente nada, pero sí hay que tener cuidado también. Efectivamente, la salud cardiovascular en los niños, sobre todo, hay que hacer diagnósticos, hay que checarlos bien. Ya lo había comentado con anterioridad, las evaluaciones morfofuncionales que se pueden realizar para una detección a tiempo de una enfermedad cardiovascular. Desgraciadamente en el deporte hemos tenido muerte súbita en el campo deportivo. Sí. Aquí en México tuvimos al señor de Nigris, que desgraciadamente falleció por un problema cardíaco en el cual ya sabían que por ahí tenía una enfermedad. Entonces, un electrocardiograma realizado a tiempo, por previa valoración por un especialista, puede ser un especialista en medicina del deporte, un cardiólogo, hacerle una prueba de esfuerzo para determinar bien cuál es la enfermedad que se está padeciendo y obviamente darle el tratamiento adecuado. El realizar una prueba de esfuerzo es esencial, es lo primordial que se debe de hacer para valorar las enfermedades cardiovasculares. Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM tiene para realizar este estudio. Yo lo realizo en mi consulta privada y lo más importante, hay que ver cómo funciona el corazón, tanto descansando como en el esfuerzo. Si tú los ves en esas dos áreas, más que suficiente, sabes qué riesgos puede correr y si es posible que esta persona pueda tener una muerte súbita. ¿Y esa prueba también se le debería hacer a los niños? A todos, recomendablemente a todos. La Sociedad de Cardiología Española nos menciona que no nada más se debe de realizar un electrocardiograma en reposo, sino también se debe de realizar en esfuerzo. Hay algunos parámetros que se mencionan que a partir de los 7 años ya les puedes realizar pruebas de esfuerzo a los niños. Y obviamente, anteriormente las pruebas de esfuerzo se consideraban para saber cuál era la capacidad aeróbica que tiene una persona. Pero también es bien importante saber si tiene alguna enfermedad cardíaca, la cual se puede realizar el diagnóstico, y todavía, si tienes duda, debes de mandarlo a hacer un ecocardiograma, un Holter y la consulta con un especialista. Ok, Eduardo, voy contigo. Hace rato hablábamos de cómo hacer o qué rutina podríamos hacer para la quema de la grasa corporal. Ahora vamos del otro lado, cómo podemos hacer más fuerza muscular y también cómo trabajas la técnica individual, que no solamente nos va a ayudar a tener pues, un buen toque de balón, ¿no?, en el terreno de juego, sino nos va a ayudar también para en la vida tener mejor coordinación. Sí, es muy importante trabajar y saber trabajar la fuerza. También depende de las edades. Edades pequeñas, edades tempranas, 6 a 10 años, no vamos a trabajar lo mismo que en edades más avanzadas. Es muy importante que la fuerza que se trabaje con estos chicos sea una fuerza durante el entrenamiento, es decir, correr, incluso saltar, hacer sentadillas de manera no tan profunda por el aspecto de las rodillas, digamos, hacer muchos ejercicios de coordinación que nos vayan fortaleciendo en ese aspecto. Vamos avanzando un poco más de edades entre 11, 13 años, podemos ya empezar a hacer sentadillas más fuertes, sentadillas con salto, correr incluso en pendientes, hacer en escalera los ejercicios. Eso nos va a fortalecer, es decir, una fuerza general con tu propio peso. Incluso para evitar las lesiones de rodillas,
podemos utilizar lo que llamamos las bandas elásticas, que es justamente para evitar el golpe con el pavimento duro o con el césped duro. Con eso trabajamos la fuerza y evitamos ese tipo de lesiones en las rodillas y fortalecemos el músculo. Por eso hay tanta lesión. Muchas personas que juegan fútbol, las rodillas las tienen, pero fatal. Es justamente por ese tipo de entrenamientos. Es justamente por el tipo de entrenamientos sobre, fundamentalmente, césped duro y a lo mejor no utilizar los tenis adecuados con una elevación, digamos, de la planta, ¿no? De la suela. Entonces, es importante eso, tener en cuenta la edad de los chicos y después, ya posteriormente a los 14 y en adelante, ya empezar ahora sí a trabajar mayor fuerza de la que tenemos como cuerpo, es decir, mancuernas, algo de pesas, sobre todo en las piernas, para irlas fortaleciendo. Y en el aspecto de la técnica es muy importante los ejercicios con balón, golpeo parte interna, golpeo parte externa, dominio de balón, con los pies, con los muslos, con la cabeza, conducción. Ahorita en pandemia es muy importante trabajar con la pared. Pero más que un ejercicio en particular que digamos, ese ejercicio vas a agarrar toda la técnica, es constancia, hacerlo de manera sistemática. No hay caminos cortos, no existe, no voy a tener la técnica de un día para otro, es constancia. Y es muy importante porque en el fútbol, en el deporte en general y en el fútbol en particular, se tiene la idea de que los jugadores que son buenos a nivel mundial lo tienen de nacimiento. Y no es así, se tiene que trabajar. Ni el mejor jugador del mundo puede que por naturaleza tenga algunas cualidades físicas, de velocidad, etcétera, pero se tiene que trabajar y eso lo tenemos que también borrar de la ideología en general, es trabajo y, por supuesto, pasión al hacerlo. Sí, porque incluso esos futbolistas que mencionas, por mencionar un par, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ellos al final de los entrenamientos, tal vez, no sé si lo sigan haciendo, pero ellos eran los que se quedaban. A pesar de tener una gran técnica individual, la seguían fortaleciendo, siendo el último en irse del entrenamiento, pegándole al balón desde afuera del área. Es decir, tienes toda la razón en lo que comentas. Sí se nace tal vez con cierta facilidad para algún deporte, pero si no lo trabajas, no vas a llegar a ser ni un Cristiano Ronaldo, ni un Lionel Messi, ni un Pelé, ni un Maradona o el futbolista que ustedes quieran, ni un Hugo Sánchez también para mencionarlo, pero es muy importante que justamente si todavía siguen en casa, pueden seguir practicando fútbol. Pegarle, por ejemplo, si eres diestro, pegarle con la pierna izquierda, eso también te ayudaría para fortalecer como esta otra parte del cerebro, ¿no? Por supuesto, es muy importante trabajar ambas piernas, ambos brazos, y no solamente con la pierna que tienes mayor habilidad para hacerlo. Y un elemento muy importante es que se tiene que trabajar también es la rapidez mental, pero esta parte de la picardía. Los jugadores, distintos los jugadores que tienen mayor destreza en momentos importantes, y eso también se trabaja, eso también se practica. Y sobre todo, ya se nos ha ido quitando, a nivel mundial incluso y aquí en México, el salir, por obviamente condiciones sociales complicadas, pero el salir a jugar a la colonia, al barrio, porque tienes que estar atento del rival, pero tienes que estar atento también de la coladera, del hoyo, de la barra, del coche que viene, el coche que es estacionado. Entonces, te mete en una lógica de hacerte vago en el sentido bueno de la palabra, de estar jugando constantemente. Y esos jugadores que se dicen de barrio, no es que no practiquen, no es que no hayan entrenado, sino que entrenan ahí, no entrenan en un club, no en una escuela de fútbol, pero ahí se están desarrollando, ahí están llevando a cabo su proceso de una forma distinta, pero también lo practican, no lo traen de casa, sino que lo hacen. Sí, qué triste que ya no podamos en la mayoría de las calles, sobre todo en Ciudad de México ya es casi imposible, pero de verdad, ojalá algún día regresemos a ver esas dos piedritas o cualquier cosa para hacer unas porterías en la calle y podamos seguir practicando. Hemos llegado al final del programa. Quiero despedirte primero, Daniela Rochín. Regálanos tus redes sociales, ¿en dónde te pueden encontrar? Claro que sí, Jorge. Pueden encontrarme en Facebook, Daniela Rochín, en Instagram como Dan Rochín y en Twitter también como Dan Rochín. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Eduardo Peralta, ¿en dónde te pueden encontrar? En Facebook también como Eduardo Brady y en Instagram como Edu Peralta. Ahí estoy a sus órdenes. Perfecto. Y por último, Juan Hernández, ¿en dónde te pueden encontrar? En Facebook me pueden encontrar como Dr. Juan Ángel Hernández Escobedo y en Instagram como Medicina Deportiva y Fisioterapia Deportiva, Dr. Juan Ángel Hernández Escobedo. Muchísimas gracias a nuestros 3 especialistas que estuvieron este día con nosotros, pero sobre todo gracias a ustedes que nuevamente nos permitieron entrar a sus hogares. Escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx, @Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Recuerden que los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas y los domingos de 8:30 a 9:30 horas. Hasta la próxima.
Thank you.